Estamos con don Alcides Parejas y nos va a contar de toda la investigación y bueno, me imagino que no da una sola entrevista para toda la investigación, pero para conocer de sus trabajos sobre las misiones jesuíticas. Cuando yo me planteé hacer la tesis de licenciatura, al terminar la carrera, elegí el tema de las misiones, porque fue una de las cosas que más me llamó la atención, más me impactó de la historia de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. O sea, para mí la gobernación de Santa Cruz de la Sierra despertaba muchas interrogantes. Se trataba de la gobernación más grande, más amplia territorialmente de la audiencia de Charcas, con prácticamente una ciudad. La otra ciudad era Valle Grande, pero era prácticamente una ciudad que era Santa Cruz de la Sierra, que era la capital de la gobernación, fue la sede de un obispado y la ciudad más importante, pero que estaba absolutamente lejos de todas partes. Estaba absolutamente aislada, no solamente aislada por la distancia, que ya era mucha, la distancia de aquí a la capital de la audiencia, o a Cochabamba, o a Potosí, o a La Paz, sino por la total y absoluta falta de caminos. Entonces, lo de las misiones siempre llamó mi atención porque se trataba de una experiencia inédita. Empecé a leer todo lo que podía, que llegó a mis manos de las misiones, y de pronto descubrí algo que todavía sigue vigente hasta ahora, de que se conocía muchísimo de las misiones jesuíticas en territorio americano, pero no se conocía casi nada de las misiones jesuíticas en el actual territorio boliviano. Era como si prácticamente no hubieran existido. Y ahora mismo uno entra, por ejemplo, a las páginas web de turismo en general, y recién ahora se están incorporando estas misiones, que son las únicas que son pueblos vivos todavía, a los circuitos turísticos. O sea, recién se está empezando a hablar de esta cosa. Entonces me llamó la atención, en ese momento no Chiquitos, sino Mojos, porque Mojos era, digamos, como mucho más impactante. Y para una tesis de licenciatura yo pensé que para no meterme en Honduras de ver todo el desarrollo, yo agarré el momento de la expulsión de los jesuitas y quise ver cuál fue la reacción de la población indígena ante la expulsión. Ese era el tema de mi tesis de licenciatura, es decir, la historia de la provincia de Mojos en la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de la expulsión 1767. Porque fíjense, Jimena, yo a través de la Escuela Historiográfica del Oriente Boliviano aprendí que no se puede estudiar nuestra historia sin tener en cuenta a los dos grandes protagonistas de esta historia, la población indígena y la población española, y de cuyo choque, como hubiera sido el choque violento, que hubiéramos sido fruto de una violación, no importa, el resultado somos nosotros, ya lo podemos estudiar a través del conocimiento de los dos protagonistas. Eso lo aprendí, por ejemplo, en la inconmensurable obra de Enrique Finot, La historia de la conquista del Oriente Boliviano, que empieza con un estudio de la población indígena del Oriente, que es importante, cosa que no era muy común en la historiografía nacional. O sea, no se hacían estas cosas. Es más, la historiografía nacional empezaba con la historia de la República, porque se decía que la historia, los esclavos no tenían historia. Entonces había todas esas cosas que ya están, gracias a Dios, absolutamente superadas. Entonces, a partir de ese estudio que yo hice para mi tesis de licenciatura, me quedé con esa cosa de las misiones y fue una fijación que tenía. Después me dediqué a otras cosas, la tesis de licenciatura fueron sobre el siglo XVI y XVII, de la gobernación, pero para mí lo de las misiones seguía siendo, hacía trabajos de aquí y de allá, hasta que en un momento determinado, un personaje, don Plácido Molina Barberí, que había sido el hombre que se había enamorado perdidamente de Chiquitos y en los años 40 fotografió lo que había de Chiquitos
y empezó a tocar las puertas de todos lados para que se hiciera algo con respecto a Chiquito. Él le llamaba y escribía cartas y le llamaba las cartas al Lucero del Alba, porque nadie le contestó nada, como no se le contesta al Lucero del Alba, solamente se le mira y se dice, qué lindo, qué hermoso. Él le llamaba las cartas al Lucero del Alba. Y él un día me dice, Alcides, ¿y qué tal si plantea usted las misiones de Chiquitos como patrimonio cultural de la humanidad? A mí me pareció desmedido. Lo digo ahora con vergüenza porque me pareció desmedido. Yo le dije, don Plácido, hay tantas cosas en el mundo, pero me dice, es que usted no la ha visto. Tiene que volver a Chiquitos, tiene que volver a verla con otros ojos, y sobre todo me insistía en eso, por eso yo tanto repito esto, me decía, con ojos de enamorado. Porque si vos ves con ojos de enamorado, todo cambia. Te parece todo mejor y todo te parece más fácil y podés arrampar con todo para adelante. Hice un recorrido a Chiquitos. Yo tenía mucho contacto con Chiquitos. Mi niñez eran en vacaciones en San Javier, entonces lo de las misiones yo los tenía metido en la cabeza. Y cuando regresé dije, este hombre tiene razón. Y me lancé a la aventura. En esa época había un joven arquitecto que había llegado de la Universidad de Córdoba, Virgilio Suárez Sala, que se había interesado en Chiquitos, y le planteé, le dije, ¿qué tal si hacemos un dossier? Y nos lanzamos a la aventura de plantearlo para Patrimonio Cultural de la Humanidad. En esa época se había declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad Potosí. Los artífices habían sido José de Mesa y Teresa Gisbert. Yo les hablé y me dieron toda la documentación que ellos habían manejado para que me sirva de guía. Nos lanzamos a eso con Virgilio Suárez. Yo hice la parte histórica, él hizo la parte de arquitectura. A Rubén Poma le pedimos un video absolutamente casero, un video que costó en esa época, me costó, no me da vergüenza decirlo, yo lo costé esto, $400 y todo lo demás. Y una vez que estaba todo listo, me fui a La Paz. Teresa Gisbert era la que siempre me ha abierto las puertas de todos lados. En esa época estaba de canciller. ¿Quién estaba de canciller? Bueno, no recuerdo. Y pedimos audiencia, él no estaba y estaba Jorge Gumucio en reemplazo del canciller, que era, murió hace poco, Valentín Abesia, era el canciller, estaba de viaje, y Jorge Gumucio era el vicecanciller, estaba el canciller, eran amigos. Le planteé, le dije, mira, está esto, Jorge, queremos que se mande un esto. Me dijo, sí, la secretaria que se manda. Le dije, ay, no, Jorge, querido, yo lo mando en courier, dame la dirección. Entonces me vine aquí, lo mandé en courier, y nuestro representante en La Paz era el Chueco Céspedes. Y me dijo, ay, madre, este es el teléfono. Lo llamé, me atendió, pero a las mil maravillas, recibió la documentación y al día siguiente la presentó. Ese fue el inicio. Y después, claro, ya vinieron embajadores, mi buen amigo Salvador Romero estuvo de embajador, él empujó mucho la cosa y salió. Y a partir de eso, digamos, el Chiquito empezó a estar escrito, digamos, en la geografía universal, ¿no es cierto? Porque el planteamiento son pueblos vivos, no son ruinas. Las misiones jesuíticas del Paraguay, las de la Argentina, la de los 7 povos en Brasil son ruinas. Estos son pueblos vivos, pueblos que tienen su folclore, pueblos que tienen su alma. Entonces esa fue la... Y dentro de eso había el descubrimiento de la música. Entonces, una vez que estábamos con el título, la cosa era qué hacemos con el título, ¿no? O sea, no es como ganar el Miss no sé cuánto, sino que había que ejercer ese título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, con esas cosas, también esa sugerencia, vino una vez por aquí una musicóloga colombiana, vio la documentación y dice, ¿por qué no hacen un festival de música? Estábamos ahí Marcelo Araúz, René Hohenstein, yo,
Y claro, como el que nada sabe, nada teme, dijimos, vamos a hacer un festival de música. Y nos lanzamos a la aventura. Y es un éxito Y total. se hizo el festival de la nada. Bueno, pues ya está ahí el festival, ¿no es cierto? Y eso es, digamos, no es simplemente recibir un título, sino que hay que ejercerlo el título. Y yo creo que eso es lo que se está haciendo con Chiquitos y ha dado muy buen resultado. Y a partir de eso hay muchos otros estudios. O sea, esa es la cosa que le decía antes, Jimena. O sea, es necesario no solamente escarbar en la documentación, sino dar a conocer esta historia, que esta historia se conozca. Y ha ocurrido un fenómeno muy similar al que se produjo con la investigación de Pepe y Teresa Gisbert con relación al arte andino. De pronto, en la llanura, empezamos a sentirnos orgullosos de lo que habíamos descubierto, el arte chiquitano. Empezamos a sentirnos orgullosos de esas maravillas de las iglesias, de la arquitectura maderera. Nos sentimos orgullosos de esa música que era, mucha de ella, escrita por nuestra gente y que empezaba a ser interpretada por nuestra gente y dada a conocer al mundo por nuestra gente. Entonces se empieza a producir ese fenómeno de, caramba, eso hemos hecho nosotros, eso es nuestro. Y empieza esa cosa, y esa es una cosa mestiza, porque hay una mestización, ya sea biológica o ya sea cultural, pero es mestización al fin y al cabo. Entonces, ese fenómeno también es algo muy importante y que se ha multiplicado. O sea, ahora hay congresos, montón de congresos. Ahora en agosto va a haber, no sé si es el 16 o 16 congreso de misiones jesuíticas en América, que por primera vez se va a realizar en Bolivia, en San Ignacio de Velasco, gracias a las gestiones de otra gente. Porque no se trata de quedarte con el coso, claro, sino que tenés que pasar la posta a mientras más gente, mejor, porque mientras más gente, mejor se trabaja. Entonces, en eso se está. O sea, las misiones jesuíticas yo creo que es una beta importantísima que nos da ese aumento de la autoestima tan importante, Jimena. Yo creo que eso es tremendamente importante, la autoestima. Nosotros hemos hecho esto, por tanto es nuestro patrimonio. Entonces, yo creo que es una de las mejores cosas que se pueden hacer, la apropiación de ese patrimonio.